Hoy es jueves 13 de noviembre de 2025 y estas son las noticias. La nueva Suprema Corte no revisará amparos de deudores fiscales. Tendrán que pagar. Fortalece ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz lazos de cooperación con organismos internacionales. Otorgan amparo a 9 parteras tradicionales contra norma que limita el ejercicio de su oficio. Suman 56 muertes por tuberculosis y sarampión en la Sierra Tarahumara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y vámonos con todas las noticias. Y abrimos precisamente con el enlace desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mi compañero Mario López Peña, con la información de lo resuelto esta tarde por el Pleno de Ministros. Adelante, Mario, te escuchamos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación no revisará amparos promovidos por las empresas Electra y TV Azteca en casos relativos a diversos créditos fiscales determinados por el SAT. Resolvió que no los revisará porque ninguno de los casos representa un interés excepcional en temas de derechos humanos, además de haber criterios previos sobre la materia, como lo establece la Ley de Amparo. Escuchemos algunos de los argumentos de las ministras y ministros. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diferentes precedentes, ya ha estudiado la constitucionalidad relativa. Se considera, y derivado de lo anterior en el proyecto, se considera fundado el recurso de reclamación porque no debió admitirse el amparo directo en revisión. No se argumenta que el Tribunal Colegiado de Conocimiento se haya apartado de algún precedente aplicable emitido por esta Suprema Corte, lo que se traduce en la continuidad y concordancia de los precedentes de la propia Suprema Corte. Por ello, el presente asunto no reviste un interés excepcional. Este asunto, pues como es del dominio público, fue ampliamente litigado. En particular, se promovieron 28 recursos, 13 recursos de reclamación, 3 cefas, 10 impedimentos, 2 conflictos competenciales. De esta forma, los créditos fiscales referidos quedan firmes. En otro asunto, inició el desarrollo doctrinal de esta nueva Suprema Corte respecto de derechos de comunidades y pueblos indígenas tras la reforma del año pasado al artículo 2 de la Constitución, sobre todo en su reconocimiento como sujetos de derecho público. Es parte, pues, de lo resuelto por el Pleno de esta nueva Suprema Corte en la sesión pública de este jueves. Muchas gracias, Mario. Muy buenas tardes. El ministro presidente de la nueva Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, se reunió con el representante de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Humberto Anderson, y con la embajadora del Reino Unido en México, Susana Goshko. El propósito de este encuentro realizado en días pasados tuvo como fin explorar rutas de cooperación en materia de derechos humanos y colaboración institucional. También acudió el titular de la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos del Alto Tribunal, Víctor Leonel Juan Martínez. En México existen grandes desigualdades por región, ingreso, etnia, género o discapacidad. Y ante esta situación, la justicia social propone reducir esas brechas y mejorar el bienestar de todas las personas, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Explicó que la justicia social es el principio de que cada persona, independientemente de su género, origen étnico, condición o creencias, acceda en condiciones de igualdad a lo que necesita para vivir con dignidad: educación de calidad, salud, vivienda adecuada y trabajo digno. Sus elementos principales son la igualdad de oportunidades, la equidad, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad y la inclusión. Así, el Estado y la sociedad deben colaborar para que los derechos reconocidos en la Constitución sean oportunidades alcanzables.
Cuando se actúa a favor de la justicia social, se construye una comunidad más equitativa. Un juzgado en Baja California concedió una suspensión provisional sobre la aplicación de la norma oficial mexicana de atención materna y neonatal. Al reconocer la necesidad de proteger los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres parteras, el Juzgado 14º de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, concedió una suspensión provisional en el juicio de amparo 751/2025 sobre la aplicación de la norma oficial mexicana 020 de atención materna y neonatal. Con ello se benefician 9 mujeres parteras tradicionales pertenecientes a diversos pueblos originarios, entre ellos Mixteca y Purépecha, representadas por el Instituto Federal de Defensoría Pública. En su resolución, el juzgado de distrito ordenó que las autoridades deben reconocer a las parteras como practicantes autónomas e independientes de la normatividad aplicable a los servicios de salud del Estado. Además, instruyó a las autoridades a que se abstengan de impedir, limitar o sancionar su ejercicio con base en la norma impugnada, así como de realizar actos tendientes a su registro en el Registro Nacional de Parteras o exigirles capacitaciones o supervisiones ajenas a su cultura de origen. La resolución también dispone que las autoridades reconozcan oficialmente la actividad de las parteras representadas, a fin de que puedan ser dotadas de los certificados de nacimiento correspondientes. La juzgadora advirtió que la ejecución del acto reclamado podría causar daños irreparables tanto a las parteras como a las personas gestantes que eligen ser atendidas conforme a sus tradiciones. Este fallo se suma a criterios emitidos por tribunales colegiados en la Ciudad de México, Estado de México y Chiapas, que han concedido suspensiones similares contra la NOM 020 de la Secretaría de Salud. Para Plural TV, Jesús Daza. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación condenó el uso de la fuerza por parte de elementos de seguridad contra juzgadores que se manifestaron frente a la sede del órgano de administración judicial. La JUFED expresó su preocupación por la falta de pago íntegro de las indemnizaciones previstas en la reforma constitucional que derivó en la separación de personas juzgadoras. A través de un comunicado, la directiva nacional de la asociación aseguró que la integridad de las indemnizaciones es una obligación jurídica y expresó su disposición al diálogo y colaboración técnica para que los pagos se realicen conforme a derecho. Son en este momento las 3 de la tarde con 12 minutos, 23 grados la temperatura. Pausa, tenemos más. Continuamos. Marchan maestros de la CENTE en la Ciudad de México. Exigen abrogación de la Ley del ISSSTE de 2017. Así es, muchas gracias por continuar con nosotros y mucha atención porque se mantienen al alza los contagios por sarampión y tuberculosis en algunas zonas del país. En la Sierra Tarahumara se han registrado este año 56 muertes por tuberculosis y sarampión, lo que ha significado un repunte de contagios principalmente entre la población indígena. Con datos de la Secretaría de Salud del Estado, del 1 de enero al 12 de noviembre suman 582 casos de sarampión y 147 de tuberculosis en 17 municipios de la región. De las 21 muertes por sarampión, 17 son de personas rarámuri y de las defunciones por tuberculosis, al menos 10 fueron de infantes de la misma comunidad. Entre las principales causas de mortalidad por tuberculosis destacan la atención médica tardía y la movilidad constante, dijo Enrique Reyes, coordinador estatal del programa de microbacteriosis. La detección temprana es clave para mejorar el pronóstico, pero muchas veces se interrumpe el tratamiento por la migración temporal en busca de empleo y en el caso del sarampión, la principal causa del brote es la falta de vacunación entre la población indígena y complicaciones como la neumonía que han provocado la mayoría de los decesos entre infantes y personas desnutridas o con sistemas inmunitarios debilitados. Para Plural TV, Lilian Moreno. Familiares de personas desaparecidas en Veracruz denunciaron que las autoridades les han prohibido colocar fichas de búsqueda de sus familiares en sitios turísticos o de alta afluencia.
Esta situación, acusaron, ha ocurrido en municipios como Coatepec y otros que, son considerados como pueblos mágicos. Señalan que se les prohíbe usar parques y zonas céntricas para colocar las fotos y datos de las personas a quienes están buscando, y además se les pide redirigirse a las orillas de la ciudad para que por allá realicen sus búsquedas. Consideran como una falta de sensibilidad y una manera de querer invisibilizar una problemática real en la entidad frente a los turistas. Brigadas de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional continúan con la búsqueda de 16 personas desaparecidas a consecuencia de las lluvias torrenciales en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Por su parte, la titular de la Secretaría del Bienestar, Adriana Montiel, detalló el apoyo brindado a las personas damnificadas, que se desplegaron 960 brigadas, censaron 104.417 viviendas dañadas, incluyendo a 20.486 personas de comunidades indígenas. Se desplegó también un apoyo de 7.426 millones de pesos, informaron. 7.426 millones de pesos que ya fueron distribuidos a 104,000 familias. El domingo se termina esta etapa y ya prácticamente todas las comunidades han regresado a su vida normal. Todavía quedan algunas comunidades donde están las Fuerzas Armadas ayudando a limpiar. Fíjese que por temas de inseguridad se cancelan algunas actividades en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana. El Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, canceló el desfile conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana debido a las circunstancias de inseguridad. En un comunicado indica que se prioriza la seguridad y tranquilidad de la población. Además, este acto se realiza en memoria del fallecido presidente municipal Carlos Manzo. Docentes y padres de familia en distintas instituciones educativas de la localidad se sumaron a esta decisión, por lo que tampoco se llevarán a cabo los tradicionales desfiles cívico-deportivos. Para Plural TV, Jesús Daza. Esta mañana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron afuera del Palacio Nacional para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2017, así como la eliminación total de las reformas educativas. Intentaron derribar las vallas metálicas que protegen la sede del Poder Ejecutivo, pero fueron replegados. Posteriormente, se concentraron en la Cámara de Diputados, donde instalaron un plantón para exigir un diálogo con las autoridades. De lo contrario, amenazaron con boicotear el Mundial de Fútbol 2026. Y que rechazamos desde luego los señalamientos que se nos hacen desde Palacio Nacional al mencionar que incluso podemos ser de la derecha. Hoy con este posicionamiento queremos dar un mensaje, que somos los maestros de la gente, que somos trabajadores de la educación, exigimos solución a nuestras demandas centrales. El Consejo de la Judicatura de Puebla determinó el cierre definitivo de los juzgados municipales de Zapotitlán, Salinas y Caltepec. Los asuntos en trámite y ejecución serán remitidos a los juzgados primero y segundo de lo civil en el Distrito Judicial de Tehuacán. El Poder Judicial de Guerrero puso en marcha el programa piloto del Sistema de Oficialía de Partes Común en las materias civil, mercantil y familiar, como parte del proceso de modernización de la institución. En Oaxaca, personas juzgadoras del Poder Judicial Estatal asistieron al curso Sistemas de Protección, Planes de Restitución de Derechos y el Interés Superior de la Niñez, impartido por especialistas de UNICEF para consolidar la atención judicial a este sector de la población.
El Poder Judicial de Baja California Sur llevó a cabo audiencias públicas en los centros de reinserción social de Santa Rosalía y Ciudad Constitución para escuchar y atender de manera directa las inquietudes jurídicas de las personas privadas de la libertad. Vámonos a una pausa, es muy rápida y ya regresamos. No se vaya. Enseguida, presenta el gobierno federal el programa El Maíz es la Raíz para fortalecer la producción y comercialización de este alimento. Así es, continuamos con más. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció obligaciones claras para que las autoridades de Nicaragua garanticen seguridad, justicia y los derechos colectivos. Esto ante la violencia y el despojo de tierras y recursos en la costa Caribe, lo cual amenaza la vida, la cultura y la autonomía de diferentes pueblos como el Miskitú, Mayagná, Ulguarrama, Creole y Garífuna. Señala que se deben demarcar y titular los territorios indígenas y afrodescendientes, garantizando su control pleno sobre tierras y recursos, para después restituir la autonomía y representación legítima de los pueblos, respetando sus sistemas propios de gobierno. La comunidad internacional e instituciones financieras deben exigir protección y asegurar la salvaguarda de derechos humanos en proyectos que afecten a pueblos indígenas y afrodescendientes. Ya se cuenta con una hoja de ruta trazada con autoridades para solucionar la problemática en materia de aviación con los Estados Unidos, aseguran autoridades mexicanas. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, confió en que antes de que termine el año se resuelva la problemática en materia de aviación con Estados Unidos. Indicó que ya se tiene una hoja de ruta trazada con las autoridades norteamericanas para solucionar los inconvenientes que han planteado. Esto ocurre luego de que el Departamento de Transporte norteamericano decidiera cancelar 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia su país, además de prohibir cualquier plan de crecimiento futuro hacia sus ciudades por presuntas prácticas anticompetitivas. Para Plural TV, Jesús Daza. La reforma electoral, como un cambio que transforma la normativa y por ser de gran impacto, debería brindar seguridad y afianzar la confianza del pueblo mexicano en sus instituciones democráticas. Sin embargo, la narrativa alrededor de ella es mixta porque mientras unos consideran que puede mejorar este sistema, otros la ven como un retroceso. Así lo consideró la especialista Norma Alejandra Quilantán Castañón en el blog Axis del Tribunal Electoral. Al comparar esta iniciativa con la obra de arte El Grito de Edvard Munch, señaló que ambas representan un panorama intenso y errático, con un horizonte agitado y que pareciera amenazar y devorarlo todo. En esta expresión visual del artista se percibe una figura humana que parece recrear un grito ensordecedor o un dolor que viene desde el exterior. Esta incertidumbre, considera, se puede ver en la actualidad y pregunta: ¿la ciudadanía exige certeza y honestidad o solo recibe pasivamente la narrativa que se escucha en discursos políticos? Añade que, así como en la pintura, en la vida democrática, la importancia no está solo en la figura central, sino en el entorno, ya que sin un ambiente seguro y transparente, cualquier ciudadano o democracia puede notar que el aire se desvanece y que la angustia se convierte en el lenguaje principal. El gobierno federal presentó el programa El Maíz es la Raíz, una estrategia que busca conservar, producir y comercializar el maíz nativo mexicano, así como fortalecer los sistemas agroalimentarios comunitarios. Iniciará el próximo año en 7 entidades del sureste,
Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco, para después extenderse y beneficiar a cerca de 1.5 millones de pequeños productores a través del uso colectivo de maquinaria ligera para fortalecer la autonomía tecnológica de las comunidades. Además, posee un enfoque en la transmisión de saberes de las comunidades que por generaciones han sido guardianes del maíz. En este planteamiento, las compañeras y compañeros serán promotoras o promotores comunitarios que estarán trabajando estos saberes locales con 100 familias. ¿Por qué para nosotros es muy importante que sea de la localidad? Porque muchas de las localidades, y este es un reconocimiento para nuestros pueblos indígenas y afromexicanos, es donde se han guardado este tipo de diferentes variedades de maíz. Y el segundo tribunal colegiado en apelación de materia penal del primer circuito vinculó a proceso a José N., esto por haber hackeado la página web oficial de la Secretaría de Turismo Federal. Es acusado por el delito de acceso ilícito a sistemas de informática porque modificó el ingreso a la página www.visitmexico.com sin autorización. Le agregó mecanismos de seguridad y cortinillas que redireccionaban a otra página que no contenía información turística. Lo anterior lo llevó a cabo como presunto prestador de servicios de una empresa de tecnología externa. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.